actividad de la materia de economía sobre indicadores económicos de Colombia. Bueno, creo que bueno, buenas noches. Vamos a empezar a presentar el día de hoy los indicadores económicos de Colombia de acuerdo a la actividad 6. Ya un momento va a presentar la pantalla. Listo. Listo, Bueno, Wilmer, puede comenzar. entonces, indicadores económicos en Colombia. La inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios durante un periodo de tiempo. En Colombia se han presentado variaciones por estos factores: la oferta y demanda de productos, el costo de insumos, las políticas económicas implementadas. En los últimos 5 años, la inflación ha estado influenciada por la pandemia de COVID-19, dando alteraciones en las cadenas de suministro y cambios en los precios internacionales de alimentos y energía. El desempleo. El desempleo se refiere a la proporción de la población activa que se encuentra sin trabajo y que busca empleo activamente. En Colombia, un problema persiste, se intensificó por la pandemia. Durante los últimos años se han implementado políticas para fomentar la creación de empleo y reducir la tasa de desempleo, pero los efectos de la crisis sanitaria y económica han dificultado la recuperación total del mercado laboral. Política económica. Es gestionada, el Banco de la República se enfoca en controlar la oferta de dinero, las tasas de interés. En estos últimos 5 años, la política monetaria de Colombia ha buscado mantener la inflación dentro de un rango objetivo, ajustando las tasas de interés en respuesta a cambios económicos. Por eso se ha reducido las tasas de interés en momentos de desaceleración económica para estimular el crecimiento. Política como económica, política fiscal. Complica el uso del gasto público y la reducción de impuestos para influir en la economía. En los últimos 5 años, el gobierno colombiano ha aplicado políticas fiscales expansivas para mitigar los efectos de la pandemia, aumentando el gasto social y en infraestructura, y aún así ha enfrentado desafíos como el déficit fiscal, menos ingresos, más gastos, y la necesidad de reestructurar la deuda pública, dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago. Instrumentos aplicados. Para abordar desafíos en los últimos 5 años, instrumentos de política monetaria, ajustes en la tasa de interés, operaciones de mercado abierto y mecanismos de regulación de liquidez. Instrumentos de política fiscal, incremento en el gasto en programas sociales, ajustes tributarios y programas de apoyo a sectores más afectados por la pandemia. Programas de empleo, iniciativas para fomentar el empleo como subsidios a empresas que contraten personal y formación para trabajadores desempleados. Cada instrumento refleja el esfuerzo por parte de las autoridades colombianas para estabilizar la economía y fomentar la recuperación tras la crisis provocada por la pandemia, con el fin de garantizar la estabilidad de los colombianos. Bueno, vamos a hablar sobre las incidencias de estas variables en el país. Como mencionaba mi compañero, bueno, en los últimos 5 años Colombia ha enfrentado varios desafíos sobre el tema de inflación, desempleo y política económica. Aquí se detallan
vamos a hablar aquí detalladamente sobre estos tres factores. La inflación. Uno es el aumento de costos. La inflación ha incrementado los costos de producción para las empresas, lo que ha llevado a muchas de ellas a aumentar sus precios para mantener márgenes de ganancia. Esto ha afectado la competitividad, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Eh, un ejemplo claro de eso es, digamos, actualmente pasa como con el tema de productos nacionales, en los que a veces por temas de importaciones o tratados de libre comercio, la mano de obra o los costos internos de producción son muy altos frente a la competencia, o sea, frente al mercado internacional. Y a veces las pequeñas empresas son las que se ven afectadas por este tema. El otro factor, bueno, uno de los factores que influye en la inflación es el poder adquisitivo, donde para los consumidores el aumento de precios ha erosionado el poder adquisitivo. Las familias han tenido que ajustar su presupuesto, reduciendo el consumo de bienes no esenciales. Básicamente, como también lo hablamos en una anterior presentación, ese es el tema de pronto en la canasta familiar, cada vez por el tema de inflación, las personas no pueden comprar bienes o alimentos de primera necesidad y tienen que reemplazarse por otros. Entonces, a veces en temas de comida, a veces no pueden comer de pronto o comprar proteína animal y lo sustituyen por otro tipo de proteína, puede ser por tipo de cereales o algo que de pronto sea un poco más económico que de esa misma funcionalidad. El siguiente tema, la expectativa inflacionaria. La incertidumbre sobre la inflación futura ha llevado a un comportamiento cauteloso tanto en empresas como en consumidores, afectando a la inversión y el gasto. Eso es básicamente lo que pues, les estaba comentando, que esto se ve a nivel de empresa y nivel de personas. El desempleo. El desempleo tiene un impacto en la fuerza laboral, ya que a pesar de que el desempleo ha mostrado señales de recuperación en años recientes, muchos de estos sectores, especialmente el comercio y la industria, aún enfrentan dificultades. La pandemia, como decía mi compañero, el COVID-19, hizo que esta situación se hubiera subido y en su momento que muchas empresas y varias personas se hayan quedado sin empleo, pues a raíz de este impacto que fue algo que nadie se esperaba y pues afectó seriamente la economía en el país y en el mundo. Condiciones laborales. La precarización del empleo ha aumentado con más trabajadores en condiciones informales y menos acceso a beneficios sociales. Esto ha limitado la capacidad de ahorro y la inversión en educación y salud. Pues se ha visto en cierta forma mucho empleo, pero no formal, mucho empleo, vendedores ambulantes o personas que no tienen acceso a trabajar en empresas como tal, sino que trabajan en la calle. Esto obviamente pues ha limitado, como se dice en la presentación, la capacidad de ahorro y inversión en educación y salud. Pues es claro que si una persona no tiene como estos beneficios de trabajar en una de una empresa, no puede aplicar a este tipo de inversiones que puede ser la educación o incluso ahorrar por obviamente em, su tema laboral, porque pues trabajan básicamente como para desempeñar o, em, mejor dicho, tratar de sobrevivir. Programas de empleo. El gobierno ha implementado programas para mitigar el desempleo, pero su efectividad ha variado. Muchas empresas se han beneficiado de subsidios para la nómina, aunque algunos argumentan que estos no son suficientes para abordar las causas estructurales del desempleo. Este tipo de subsidios se dio básicamente cuando estuvo el tema del COVID-19, donde el Sí, sí. gobierno sí implementó varios tipos de subsidios para ayudar a las pequeñas empresas, pero aún así en su momento esto no, o sea, fue como un paño de agua tibia porque igual no fue algo como una medida muy eficaz porque igualmente el desempleo sigue presentándose.
La política económica. Respuesta a la pandemia. Las medidas económicas adoptadas durante la pandemia, como subsidios y créditos, ayudaron a mantener a flote muchas empresas, pero también aumentaron el déficit fiscal y la deuda pública. Esto es debido a que los fondos que tenía el país, en cierta forma, o el dinero que tenía el país para otro tipo de cosas, de invertir o de hacer otro tipo de obras, pues tuvo que utilizarlas para precisamente ayudar a las empresas a hacer este tipo de subsidios. Entonces, pues la plata que se estaba destinada para hacer este tipo de cosas no se utilizó para lo que se necesitaba y pues por eso aumentó la deuda pública y el déficit fiscal. La política monetaria, el Banco de la República ha ajustado las tasas de interés en respuesta a la inflación. Aumentar las tasas puede frenar el gasto y la inversión, pero también es necesario para controlar la inflación. Este equilibrio es crítico para el crecimiento económico. Básicamente, pues el Banco de la República, cuando ve que hay una inflación muy alta, regula las tasas como para poder mitigar el impacto económico y que esto se repercute en los bolsillos de todas las personas y de las empresas. Política económica, un ítem que se habla sobre eso es la inversión en infraestructura y tecnología. El gobierno ha tratado de promover la inversión en infraestructura y tecnología para impulsar el crecimiento. Sin embargo, la ejecución de esos proyectos ha enfrentado obstáculos burocráticos y corrupción. Pues claramente se ha visto que no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, eh, cada, cada gobernante ha tratado de implementar su tipo de ideología o su política que tiene de pronto en su programa empresarial, pero lastimosamente nosotros como tal los colombianos no somos muy honestos en hacer negocios y la plata que se utiliza para desarrollar o para invertir en el país, en las vías, en empresas, en cosas para desarrollar mejor al país, se ve manchado, por decirlo así, con temas de corrupción, que pues esto afecta seriamente la, la inversión y pues obviamente que crezca el país. Una de las Como suena en conclusiones, otras palabras. O sí, sea, literalmente se va a bolsillos de otras personas. sí, exactamente. Una de las conclusiones pues, bueno, sacamos como a nivel general, es que Colombia enfrenta desafíos climáticos cada vez más intensos. Pues obviamente todos estamos viendo ahorita el tema del fenómeno del niño, que está afectando pues el país, la sequía. Estamos tratando de que el fenómeno de la niña llegue y trate de revertir esa situación, pero esto ha sido claramente algo que se sale de las manos. Este tipo de fenómenos, algo que nadie espera, y esto hace que precisamente pueda también influir en el mercado, puede ser también en la inflación, porque hay ciertos productos que se desarrollan con unos climas diferentes a la sequía y este tipo de alimentos se empiezan a colocar más caros o escasean, entonces ahí empieza a subir el precio de los alimentos. Otro sector es el sector de combustibles fósiles en Colombia es una gran fuente de ingresos fiscales. La exportación, inversión extranjera directa es vulnerable a la descarbonización global. Esto básicamente es como con el gobierno actual, donde pues el presidente que tenemos actualmente, pues él con su política limpia de energías limpias, por decirlo así, que obviamente pues sería bueno emplearlo, pero nosotros hacer un país tercermundista aún dependemos del combustible, del petróleo. Entonces, por eso es que a veces salen todas las noticias de que estamos cortos de ACPM en su momento con los aviones, cortos de gas natural que hay que empezar a importar. Todo este tipo, como en una clase nos decía el profesor, nosotros somos un tercermundista que depende mucho del tema agrario. Entonces, necesitamos como de varias temas del campo para poder sobrevivir y que el país, pues, de pronto sea un país más desarrollado. No sé si Quizás, William quiere agregar algo. pues quizás, o sea, usted tiene toda la razón. En esas conclusiones podemos decir que somos un país tercermundista, teniendo los recursos naturales y la capacidad de ser un país primermundista.
Lo que Ujú, pasa es que aquí la corrupción en Colombia es demasiado grande y prefieren que los ricos se hagan más ricos y los pobres cada día sean más pobres. ujú, Como usted lo dijo, el tema de los combustibles fósiles, o sea, eso es un tema complicado porque si nos ponemos a ser conscientes y coherentes, aquí exportan el crudo y digamos el combustible que se exporte, todo es de mejor calidad para los demás países. Y los residuos y las cosas que quedan siempre queda aquí para el país, siendo que nosotros somos productores y muchas veces nos vemos en la necesidad de tener que traer exportado de otros lugares. ¿Por qué? Por lo mismo tema de la corrupción, porque o sea, la corrupción es demasiado grande en el país y prefieren vernos cada día más jodidos y más pobres, como suena la palabra vulgar. ujú. Sí, eso es cierto. Y pues nada, esa es como la presentación general. Acá pues colocamos la bibliografía, las fuentes donde buscamos la información y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Voy a por finalizar entonces un segundito para terminar la reunión. Eh, eh, un segundito, ya termino esto. Listo, gracias. Gracias. Bueno.